Cordial saludo, mi nombre es Sandra Marcela Cosme Soto, pertenezco al programa de Administración de Empresas de la UNAD. El grupo al que pertenezco en el curso Sujeto Comunidad e Interacción Social es el 157 con la tutora a cargo Jennifer Carolina Otálora. Eh, Hoy, 24 de noviembre, daré socialización sobre la fase 3 de problematización. La problemática de generación de identidad que escogí fue la de configuración de identidad racial o étnica. La noticia que escogí en el ámbito local se llama Por la salud de las comunidades afectadas por conflictos armados en el Chocó, así llegamos a ellas. Y la noticia en el ámbito nacional es Colombia debe rendir cuentas a lo o las afrodescendientes en condiciones de riesgo y reexistencia, dicen expertos de la ONU. Teniendo en cuenta la noticia en el ámbito local, esta nos resume la difícil situación de salud en las cuales se encuentran las comunidades afrodescendientes e indígenas en el Chocó, específicamente en Baudó. Esta situación gira en torno a las difíciles condiciones geográficas en el conflicto armado y los carentes sistemas de salud. También este artículo nos menciona que las comunidades se enfrentan siempre a constantes restricciones de movilidad que son impuestas por los grupos armados. Debido a esto, están obligadas a recorrer largas distancias para poder acudir a los sistemas de salud. Em, También nos menciona sobre la escasa presencia de las autoridades sanitarias y profesionales de la salud, em, contribuyendo a un aumento en las tasas de mortalidad, específicamente en niños y en mujeres embarazadas. También menciona sobre una organización llamada Médicos Sin Fronteras, quienes han puesto en marcha un modelo de salud descentralizado y con enfoque étnico para atender a estas comunidades. Mencionan también la situación de una mujer en condición de embarazo estuvo a punto de, de perder la vida y gracias a este grupo pudo lograr dar a luz y ser atendida en un centro asistencial de salud. Esta mujer se llama Jessica Mosquera. Em, También la noticia resalta la importancia em, urgente de fortalecer la presencia del Estado en la región y mejorar las infraestructuras y garantizar así el respeto a las costumbres y condiciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La noticia en el ámbito nacional nos refleja que la ONU realizó una visita a nuestro país y resaltó la necesidad importante de abordar el racismo sistémico e institucional que ha afectado a las comunidades afrodescendientes en nuestro país durante varios siglos. A pesar de todos los avances que se han realizado a nivel legal y político con el fin de proteger sus derechos, las acciones del Estado no han logrado transformar de manera significativa la calidad de vida de estas personas, ni tampoco han garantizado sus derechos como lo son la educación, el empleo, la vivienda, el alimento, la justicia. Por otro lado, se mantienen las problemáticas en las regiones afrodescendientes que se caracterizan como zonas de sacrificio racial debido a la violencia sistemática, el despojo de las tierras y el abandono estatal. Los testimonios de las comunidades afrodescendientes, entre estas mujeres y jóvenes, denunciaron violaciones de derechos humanos, violencia de género y desplazamiento forzado y falta de protección por parte de las autoridades, quienes deberían velar y ser mediadores de sus derechos. Mm, ¿Qué es lo que más me llamó la atención de las noticias escogidas y por qué se relacionan con la problemática trabajada en el análisis? Lo que más me llamó la atención de estas noticias es que se ve un, una discriminación muy marcada desde hace muchísimo tiempo y que no se le ha dado como un fin debido a las ideas y como a los aprendizajes que hemos tenido como sociedad, de cómo nos tomamos nosotros este tipo de culturas como lo son los afrodescendientes y los grupos étnicos. Entonces, siento que eso ha provocado una vulnerabilidad en este tipo de comunidades y ha logrado afectar muchísimo sus derechos de los cuales no han sido atendidos de la manera correcta y los medios de comunicación también, en vez de ayudar
o colaborar con este tipo de situaciones, vuelven a revictimizar a estas personas y no les dan como la oportunidad de ser vistas de otras formas, sino como personas vulnerables. Em, estas dos noticias se relacionan con la problemática trabajada, ya que refleja la configuración racial o étnica. En las dos noticias se ve la discriminación, la desigualdad en cuanto a estas comunidades y cómo el gobierno no ha aportado de ninguna forma a la solución de estas comunidades ni tampoco se les ha hecho valer sus derechos fundamentales. Teniendo en cuenta la noticia local, el contexto es en el Chocó, específicamente en la subregión de Baudó. El contexto sociodemográfico, los grupos sociales presentados en la noticia son las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó. Los actores directos son Jessica Mosquera, quien es una mujer afrodescendiente que tuvo complicaciones en su embarazo debido a las problemáticas de identidad racial y étnica. Los indirectos son los promotores comunitarios como María Daisy, que pertenece también al grupo de Médicos Sin Fronteras y quien desempeñó un papel clave a la hora de ayudar a Jessica Mosquera durante su parto, como también en la atención sanitaria de la región. Los terceros intervinientes es el grupo de Médicos Sin Fronteras, quienes intervinieron para atender a esta comunidad en específico. Población afectada con la noticia fue eh, se ve reflejada una cantidad de 100.000 personas en Baudó, de las cuales 40.000 se han visto afectadas por confinamientos forzados. En este caso, los grupos afectados son las comunidades afrodescendientes y los indígenas, quienes se ven enfrentados a condiciones extremas debido al conflicto armado y la falta de acceso al servicio de salud. Las causas. Esta problemática es causada por el conflicto armado y la presencia de grupos armados que imponen restricciones a la movilidad, afectando en gran medida el acceso a los servicios de salud y alimentos. También se ve reflejado el racismo estructural que a través de la negligencia estatal hacia las comunidades afrodescendientes e indígenas, que han sido excluidas históricamente de políticas públicas eficaces y el acceso a servicios básicos y necesarios como lo son la salud. El impacto actual en el grupo social. Las implicaciones de la población en objetos son el limitado acceso a la salud. Las comunidades, al no poder recibir una atención oportuna, provoca el incremento de las tasas de mortalidad, específicamente en niños y mujeres embarazadas. Los hechos de violencia simbólica se encuentran a través del desinterés y la discriminación en el sistema de salud hacia estas comunidades, también a la estigmatización de la región, teniéndolo en cuenta como un lugar de muerte o peligro. Este tipo de lenguaje también contribuye a la invisibilización de las comunidades y refuerza los estereotipos negativos sobre las zonas del Pacífico. Lo que yo estaba mencionando anteriormente, que los medios de comunicación nos encargan de percibir a este tipo de comunidades como unas comunidades resilientes, sino al contrario, las obliga y las somete a verse como unas comunidades en estado de vulnerabilidad. Hechos de violencia física. Dentro de la violencia se encuentran los confinamientos forzados con la imposibilidad de las comunidades para desplazarse debido a la violencia de los grupos armados, también los accidentes y muertes por condiciones de transporte precarias y finalmente actos violentos y amenazas. Dentro de estas se encuentran las minas antipersona. La magnitud que casi el 100 que casi 100.000 personas en Bautó, principalmente afrodescendientes e indígenas, se ven afectadas por falta de acceso a servicios de salud adecuados, violencia y aislamiento social, como también geográfico. Los estereotipos de identidad y subjetividad, las narrativas que se promueven en la noticia son la invisibilidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas del Chocó a nivel nacional, y las políticas públicas, también la estigmatización de la región del Pacífico colombiano al ser considerado como un lugar de violencia y peligro. ¿Cuáles son las brechas y necesidades? Las acciones para resolver las problemáticas a nivel institucional son fortalecer las problemáticas a nivel institucional, pero en el Chocó, logrando garantizar la infraestructura adecuada en el acceso seguro y óptimo a los servicios de salud y enfoque étnico, y desde lo personal a través de la capacitación de
profesionales de la salud en la región para que trabajen de una manera culturalmente sensible y con enfoque étnico. En este caso, que no solo haya solo un grupo como el de Médicos Sin Fronteras, sino que hayan otros grupos parecidos a este que puedan ayudar a estas comunidades. Em, ahora sobre la noticia nacional. El contexto de espacio-temporal se menciona solamente en Colombia y habla en general de las regiones habitadas por afrodescendientes en el mismo. Contexto sociodemográfico, el grupo social presentado en la noticia son los afrodescendientes en Colombia. Los actores directos son los afrodescendientes, los indirectos la ONU y terceros intervinientes el gobierno de Colombia, pero pues, o sea, en sí no ha logrado intervenir de manera adecuada en esta situación. Población afectada, mujeres, jóvenes y personas LGBTIQ+. Causas, surge a partir de las diversas razones históricas, estructurales y sociopolíticas. El racismo estructural e histórico empezó desde la época de la colonización. Las personas afrodescendientes en nuestro país han enfrentado marginación, explotación y exclusión de manera sistemática. Esta herencia cultural ha perpetuado formas de discriminación racial que limitan su reconocimiento como actores íntegros en nuestra sociedad y dificultan el desarrollo de una identidad colectiva fuerte y respetada. El impacto que tienen, las consecuencias que tiene esta población afrodescendente son la pobreza, la falta de acceso a los servicios y derechos básicos que necesitan, entre estos la salud, la vivienda, la alimentación, lo que se venía mencionando en la anterior noticia, y, y la marginación. Hechos de violencia simbólica, la invisibilidad histórica, la desacreditación de sus derechos y el racismo en general. Los hechos de violencia física son las acciones, son la violencia sexual de género, microagresiones y feminicidios dirigidos contra las mujeres afrodescendientes, también los asesinatos y secuestros llevados a cabo por grupos armados y organizados, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de comunidades. La magnitud, esta es muy grande, ya que no solo abarca una parte de la población afrodescendiente, sino que también se relaciona con el racismo estructural y la falta de políticas que puedan transformar las condiciones de vida de estas comunidades y cómo el resto de la sociedad puede aportar a un cambio para dichas comunidades afectadas. Dentro de las implicaciones se encuentra la desigualdad social y económica hacia las mismas. Eh, Estereotipos de identidad y subjetividad, esta noticia o artículo de la resistencia y resiliencia ante la adversidad, destacando la necesidad de un cambio radical en las estructuras que perpetúan el racismo. Sin embargo, hay algunos elementos que pueden reforzar ciertos estereotipos, como lo son la victimización excesiva y los estereotipos raciales. Las noticias, o sea, los, las noticias o los artículos también se encargan de revictimizar a estos grupos y pues la idea es verlos como unas personas resilientes y que pueden lograr ser vistas por la comunidad y por la nación de otra forma. Y las brechas y necesidades, eh, es necesaria una reforma estructural en donde el Estado garantice sin duda alguna la implementación de políticas públicas que promuevan la inclusión y la reparación efectiva de las comunidades afrodescendientes. Las conclusiones. ¿Cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades? Según Pierre, la violencia simbólica juega un papel importante en la configuración de identidades y subjetividades, operando mediante mecanismos invisibles en los que se imponen ciertos valores, normas y representaciones sociales que naturalizan todas aquellas desigualdades de poder. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de identidades y subjetividades, teniendo en cuenta a Barandica sobre los migrantes venezolanos en Colombia? Los medios de comunicación refuerzan la exclusión social, lo que he venido mencionando a lo largo de este video, de los migrantes, aportando más a la creación de estereotipos y a la construcción de identidades tomadas de manera negativa, específicamente en el contexto de la xenofobia y aparofobia. Porque la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de las identidades y subjetividades propias y de los demás. em,
Para Calderón, sobre violencia simbólica en Pierre, la violencia simbólica opera mediante mecanismos invisibles en los cuales se crean y refuerzan estereotipos. Por otro lado, los medios de comunicación, la educación y otras instituciones sociales imponen normas que naturalizan y legitiman desigualdades. Em,